¿Os acordáis que la carta de Santiago tenía, bueno, sigue teniendo 5 capítulos? Y que ¿cuánto tiempo se tardaba en leer la carta? ¿Cuánto la han leído? 15 minutos aproximadamente en leer la carta, 15 minutos. ¿Cuánto tardas en desayunar? ¿Cuánto tardas en cenar? ¿Cuánto tardas en ver el telediario? O 15 minutos la carta de Santiago. Impresionante. Dijimos que la carta de Santiago no tiene mucha doctrina teológica, pero sí es una enseñanza muy práctica para nuestro caminar diario. Dijimos también que era una de las primeras cartas, ¿verdad?, que se escribieron en el Nuevo Testamento. Que era el hermanastro, o el medio hermano, digamos, mejor dicho, medio hermano de Jesús y pastor de Jerusalén. Uno de los que al principio a Jesús ni le hacía caso, como muchos de nosotros tampoco hacíamos caso a Jesús, y mira dónde estamos. Esta carta es una carta práctica para que sepamos caminar, para que sepamos hablar, para que seamos esos cristianos de buena conducta y testimonio que Dios quiere que seamos. Y vimos la primera carta, ¿no? O sea, la primera carta, el primer capítulo, el primer pasaje. Hablamos sobre, ¿alguien me recuerda? Sobre ¿las qué? Sobre las pruebas. Teniendo ¿qué? Triunfo sobre las pruebas, teniendo gozo sobre las pruebas. Y luego hablamos en el segundo pasaje, ¿sí? En la segunda enseñanza, hablamos de ¿qué? Vamos a coger las notas. ¿Alguien está tomando notas aquí? Tomen notas, venciendo las tentaciones. Bendición. Y hoy es el tercer pasaje y terminamos el primer capítulo, ¿sí?, de Santiago, es no te engañes. Dile a la persona que está a tu lado, no te engañes. Ya, más alto, no te engañes. Vale, pero tampoco le grite que se va a enojar. ¿Vino Walter? Bendiciones, Walter, bienvenido. Bienvenido. Gloria a Dios que estés aquí. Gloria a Dios, qué bendición. Y vamos a usar como referencia Santiago, el primer capítulo, del 19 al 27. Esta serie de predicaciones son series de predicaciones expositivas. ¿Sí? No es temática, no es textual, es expositiva. ¿Qué estamos haciendo? Cogiendo la carta desde el primer versículo y desglosando lo que el Espíritu Santo está hablando a través del siervo, es decir, en este caso Santiago. En la predicación expositiva, lo bueno que es que se predica la palabra. No hay argumentos, no hay opiniones, no hay pensamientos del predicador. Simplemente estamos exponiendo, haciendo una exégesis, extrayendo el texto y exponiéndolo, nada más. Simplemente lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del siervo. Y nosotros hacemos esa interpretación, ¿sí? Ahora, esta aplicación la vamos a traer a nuestra vida. Efraín a su vida, Rubén a la suya, Antonio a la suya, Milton a la suya. Cada uno vamos a aplicar porque cada uno estamos viviendo o tenemos circunstancias en nuestros corazones o en nuestras vidas diferentes. Lo cual, la interpretación es una, pero las aplicaciones pueden ser muchas. Entonces, ¿cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Bueno, gloria a Dios por esos 10. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Benjamín? Amén. Bueno, pues se pueden ir yendo todos los que han venido a escucharme a mí. No, de verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. No, si me dice a mí, ya me voy a creer aquí un comunicador de la leche. Santiago capítulo 1, verso 19 al 27. Y dice así la Escritura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, repite conmigo, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, repite conmigo, palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repite conmigo, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? No te escucho, ¿será qué? Bienaventurado en lo que hace. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar, ayúdame, visitar a las en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Aquí en este pasaje vemos cómo Santiago hace énfasis en la autodecepción, engañándoos a vosotros mismos, y dice engañando vuestros corazones. Si un creyente es engañado por Satanás, bueno, pero si un creyente se engaña a sí mismo para pecar, oiga, eso es cosa más seria, ¿eh? Y así hay muchos, caminando en el Evangelio, pensando que tal vez seamos salvos. Y yo leo en Mateo 7 cuando Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios en tu nombre? Y Jesús les dijo tal como algo así como, ¿qué dices? ¿Quién eres? No te conozco. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Pero también entre nosotros, en el mundo cristiano, también hay hermanos o personas o creyentes que alardean y creen, ¿sí?, que están muy bien espiritualmente. También los hay. Hay hermanos personas, creyentes, que tal vez piensan que son salvos y tal vez no lo son. Solo Dios sabrá. Pero hay hermanos que también consideran que están muy bien espiritualmente. Tal vez no lo estén. Cuando una persona verdaderamente, podamos decir, está bien espiritualmente, esta persona es humilde. Y es una persona que reconoce que tiene necesidad del Señor. Y reconoce que tiene circunstancias en su vida las cuales tiene que mejorar. ¿Cuántos de aquí necesitamos mejorar? Muchas cosas en nosotros. Pero hay hermanos entre nosotros, no aquí en esta iglesia, en Júpiter, que consideran que están muy bien y se pueden encontrar como en Apocalipsis 3:17, que dijo, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Creo que una de las características de que uno va madurando es reconocer que uno necesita de Dios, que uno todavía no es perfecto, que uno necesita todavía de su presencia, de su consejo, de su palabra, que tenemos luchas, pruebas y tentaciones a las cuales todavía debemos de vencer. La verdadera espiritualidad, ¿sabéis de dónde viene? De la correcta relación con Dios a través de su palabra. Y su palabra, dice Juan 17:17, su palabra es verdadera. Y si tenemos una buena relación con la palabra de Dios, ¿sabes qué? No nos vamos a engañar. ¿Y sabéis qué? No vamos a ser hipócritas. En este pasaje lo he dividido en 3 divisiones, en 3 puntos. Y vemos 3 responsabilidades de las cuales Santiago nos dice a través de la palabra de Dios. Y que si las cumplimos seremos justos ante Dios y los hombres. No hablo de justicia, de salvación. Hablo de la justicia por las obras. Porque tú, yo no sé, yo ya soy justo, yo creo que tú también.
soy salvo y soy santo. Pero ¿será que la gente me ve justo por mis acciones? Porque Santiago enfatiza mucho en lo que son las obras. Tú me hablas de tu fe, muéstrame tus obras. Somos cristianos de domingo, pero tal vez luego de lunes a sábado la gente no ve un cristiano. Y aquí Santiago nos dice, oye, hay 3 responsabilidades que tú necesitas saber para que Dios te vea como justo y la gente también. Y no nos confundamos y nos veamos luego el día de mañana delante del Señor si hice de todo para ti. Y te prediqué, y te adoré, y eché fuera demonios, y hablé en lenguas, y hice de todo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No, aléjate de aquí. Tú eres un cabrito, tú no eres una oveja. El Señor hace distinción y separación entre tales. La primera responsabilidad, recibir la palabra. Primero hemos de recibir la palabra. En la segunda responsabilidad, ya te la voy a ir adelantando, es practicar la palabra. Y la tercera es proclamar la palabra. Entonces yo primero tengo que recibir la palabra, luego tengo que practicarla según Santiago en este pasaje, y luego tengo que proclamarla. Y ahora vamos a ir desarrollando este hermoso pasaje. 19, vamos a leerlo de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? ¿Sea qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y malicia, recibir ¿qué? Recibir con mansedumbre. ¿Pero qué tengo que recibir con mansedumbre? La palabra que implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago llama a la palabra implantada, tomando referencia, ejemplo, lo que Jesús dijo anteriormente, ¿os acordáis? En la parábola del sembrador, donde se comparaba la palabra del Señor con una semilla y el corazón del hombre como tierra. Y habló de 4 corazones, 4 tipos de corazones. Y aquí Santiago está haciendo énfasis a esa enseñanza que el Señor dio anteriormente. El corazón duro, que ni entendió la palabra y por consecuente no dio ningún fruto. El corazón superficial, ese que se llenó de emoción, pero no tenía profundidad y tampoco dio fruto. El corazón ahogado, ese que pecó, pero no se arrepintió y dejó que ese pecado se ahogara la palabra. Y el corazón fructífero, ¿cuántos corazones fructíferos hay aquí? Ese corazón fructífero que recibió la palabra, dejó que se arraigara y dio fruto y produjo mucho fruto. ¿Cuántos corazones fructíferos hay aquí? Amén. Voy a decirte esto, la prueba conclusiva de la salvación es el fruto. Te lo repito. El Señor dijo, ¿cómo los conoceremos? Por el fruto. Por el fruto. ¿Cómo conoceremos a alguien es salvo? Que solamente Dios tiene la potestad y la autoridad, pero lo vas a ver por los frutos. Vas a ver los frutos de esa persona. Porque un corazón ahogado no va a dar fruto. Y esto me habla que simplemente de esas semillas no el 100% da fruto. Estadísticamente, bíblicamente, no todas dan fruto, porque no todos los corazones están dispuestos a recibir la palabra. La prueba conclusiva de la salvación, hermanos y hermanas, es el fruto. Ahora, el fruto puede ser ganar almas. Pónmelo en pantalla. El fruto puede ser ganar almas, Romanos 1:16. El fruto puede ser crecer en santidad, Romanos 6:22. El fruto puede ser compartir con otros nuestros bienes, Romanos 15:28. El fruto puede ser desarrollar virtudes cristianas, Gálatas 5:22-23. El fruto puede ser hacer buenas obras,
Colosenses 1:10. Y cómo no, el fruto puede ser y debe ser la adoración a Dios. Hebreos 13:15. Ahí lo tienes. Y quiero decirte que las obras religiosas pueden fabricarse, pero carecen de vida y no pueden glorificar a Dios. Te lo voy a repetir. Las obras religiosas, ponme a ese elefante ahí. Las obras religiosas pueden fabricarse, pero carecen de vida y no pueden glorificar al Señor. Nunca van a poder glorificar a Dios. El fruto verdadero tiene semilla y esa semilla tiene más semillas para que haya fruto y fruto abundante y fruto constante. Ese es el verdadero fruto, tiene la semilla. Y quiero decirte que la palabra de Dios no puede obrar en nuestras vidas a menos que la recibamos de la manera correcta. Y eso depende de tu corazón y mi corazón. ¿Cuál es la intencionalidad por la que yo vengo? Yo estoy, yo levanto las manos, yo adoro, yo. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué quiero intercambiar? ¿Qué quiero negociar con el Señor? ¿Qué lucha? ¿Qué tentación? ¿Qué necesidad tengo? Todo depende de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, mira, Marcos 4:24, dijo, no dijo solo mirad cómo oís, sino dijo luego más tarde, en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. No solo lo que oís, sino cómo lo oís. Son maneras diferentes. Tú puedes estar escuchando aquí, pero no escuchando de la manera correcta. Mira, a ver cómo escucha la palabra. Acordaros de ese tipo de la ley, que era un maestro, que en vez de recibir la palabra del Señor con agrado, cuando Jesús le dijo, ¿sabes? Cogió y se puso a pelear con él. Oye, ¿y quién es nuestro prójimo? No estás recibiendo la palabra con agrado. La estás escuchando, ¿para qué? Para debatir. No estoy creyendo lo que la palabra del Señor dice. Por eso tenemos que tener el corazón correcto para recibir la palabra del Señor. Muchos se encuentran en esa condición, que viendo no ven, escuchando o oyendo no oyen y no se enteran de nada. No me enteré de nada. Vine aquí, no sé qué pasó. Solo vi un hombre ahí que dio 4 gritos. Vi un grupo aquí tremendo de alabanza y una música. No saben si escucharon a Alejandro Sanz. Hay personas que vienen a los estudios bíblicos y estudian. Están en la escuela de discipulado. Y vienen aquí, escuchan los sermones, pero no crecen. No crecen, ¿por qué? Bueno, tal vez sea la culpa de los maestros. Tal vez, pongamos de pastor, en este caso, o del predicador. Si fuera así, aprovecho y pido perdón. Pero tal vez no pensáis que puede ser de la persona que está escuchando. Así dice Hebreos capítulo 5, tardos para oír. Tal vez sea mi apatía espiritual que no estoy recibiendo, ni tampoco me interesa recibir lo que estoy escuchando. La semilla de la palabra ha de ser implantada en nuestros corazones. Y Santiago nos dice cómo. ¿Cómo puede ser implantada? Pronto para oír. La primera instrucción que nos da es decir, tienes que ser pronto para oír. ¿Cuántos están aquí pronto para escuchar, para oír? Amén. Gloria a Dios, Antonio. Te voy a predicar a ti. Tú que estás pronto para oír. ¿Cuántos hay prontos para oír? Amén. No es pecado. Me vas a dormir ahí. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor quiere decir. De la misma manera que el siervo está atento a escuchar la voz de su amo, igual que la mamá está atenta a escuchar la voz
del gemido de su bebé, así mismo tiene que estar nuestros oídos atentos a qué es lo que Dios o qué es lo que Dios quiere enseñarnos. De igual manera, mis oídos tienen que estar prestos, todo el rato atentos, qué es lo que el Señor me quiere enseñar en esta mañana. ¿Qué es lo que me quiere enseñar cuando escucho el viernes la palabra, cuando hablo con un siervo, cuando estoy con mi líder, cuando estoy en el grupo? Señor, ¿qué es lo que quieres hablar tú en este momento? Algunos cristianos, como dije al principio, piensan que ya lo saben todo. Ya soy rico, no tengo necesidad de nada. Llevo toda la vida. He predicado toda la vida. Tengo 80 años en el ministerio. Empecé con Abraham. No, uno tiene que tener este corazón manso, humilde, Señor, empezando por mí. ¿A qué me tienes que enseñar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Y vemos esta realidad en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 14 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, del verso 14 al 17. Y es un incidente que tuvo el rey David. Y dice así la escritura. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me dará de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces 3 valientes irrumpieron por el campamento a los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. David no pidió, él expresó, dijo: wow, ¿quién me daría de beber a mí agua del pozo de Belén, ese que está al lado de la puerta? De ese pozo que David había estado de pequeño, de ese pozo que también había estado de joven. Pero ahí había 3 valientes que dijeron: ¿qué? El rey tiene sed. Se jugaron la vida y fueron a por el agua. Y le dijeron: toma aquí, David, el agua, lo que tú deseabas. Ahí yo veo 3 varones que estaban prontos para oír, prontos, estaban atentos a la necesidad de su rey, a la necesidad del ungido, a la necesidad del hombre de Dios. Él estaba atento. Y así mismo tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere hablarme. Tú tienes que estar aquí atento, que no se caiga ninguna palabra, y estoy tomando nota. Y y lo que yo salgo de aquí, ¿sabes qué? Dios me da una palabra para mí y se la tengo para mi mujer, se la tengo para mi hijo, la tengo en mi trabajo para alguien. O sea, yo soy un canal. Porque hay aquí algunos que están aquí, a la esposa. Mira lo que te está dando el Señor. No la predica para ti. O al revés. ¿O no? O dice: mira, esa es para el hermano. Sí, que yo estoy como el hermano. Te está hablando Dios al hermanito, a la hermanita. Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Lo que pasa es que no todos estamos con la recepción adecuada para escuchar, para oír la palabra del Señor. Tardo para hablar. Tardo para hablar. Tenemos 2 oídos y una boca. Y eso nos tiene que hacer recuerdo que tenemos que hablar menos y escuchar más. Yo, si nos hubiera puesto 2 bocas, hablaríamos más, ¿no? Y un oído, o no, digo yo. Pero no, nos ha dado 2 orejitas. Será para escuchar más. Y una boquita para hablar menos. Amén. Muchas veces nos ponemos a argumentar con la palabra del Señor. A lo mejor no expresamente, pero sí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso no está bien. Mira que dice Proverbios: el que refrena sus labios es prudente. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Sabéis que en la iglesia primitiva, y lo podéis ver en Santiago capítulo 4, os recomiendo que estéis leyendo
Yo les digo a los que están conmigo en el libro de Pablo, que están leyendo Gálatas todas las semanas, eso espero. Ahora estamos aquí en la iglesia predicando Santiago. Yo recomiendo que estéis leyendo a Santiago, ¿sí? Que estéis dándole vueltas a este libro que el Señor está hablando ahora a la iglesia. En la iglesia primitiva había conflictos, había peleas. El predicador estaba predicando, claro, lógico, ¿sí? Bueno, pues si alguien no lo entendió, el pastor estaba predicando la predicación y había conflictos. Y llegaba alguien y se ponía ahí a pelear. Se ponía a pelear. Y se ponía a gritar. Había gente que iban expresamente a eso allí. Y Santiago les dice y les hace una exhortación. Pero que eso no es así. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Esa carnalidad. Lo podéis leer en Santiago capítulo 4, del verso 1. Uno tiene que ser tardo para hablar. Y luego dice tardo para irarse. Tardo para irarse. Y nunca debemos airarnos con Dios ni con su palabra. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Os acordáis cuando estaban a punto de apresar a Jesús? Que salió este torero, sí, Pedro, ¿no? Salió Pedro. Y él fue, ¿qué? Pronto para hablar, tarde para oír y pronto para irarse. Y cogió la espada y le mochó la oreja. Por eso le dicen que fue el primer torero. Pues cortó oreja. Ahí vemos un claro ejemplo, ¿sí? De una persona, de una actitud que no debe ser. Y muchas de las riñas en la iglesia ocurren por eso, por los fuertes temperamentos y las palabras fuera de lugar. Santiago, vamos a leerlo más adelante, dice que la lengua, Dios mío, mi lengua, tendría que mochármela. Muchos queremos hablar en lengua, ¿verdad? Pero muchos deberíamos frenarla. Todos. Este pequeño musculito es de verdad la perdición del ser humano. Es la perdición. Y déjame decirte que hay una ira que sí permite Dios, porque Dios aprueba la ira que es contra el pecado. En Efesios capítulo 4 habla de él. Y nosotros, si aborrecemos el pecado, debemos airarnos en contra del pecado. Esa ira sí la aprueba el Señor. Pero la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y esa ira que nosotros tenemos como hombres rompe la paciencia, el fruto que Dios quiere trabajar en nosotros cada día. Esa ira es la ira contraria, opuesta a la que sale reflejada en el versículo 19 y en el versículo 20. Una vez leí una frase que decía así: la paciencia es algo tan valioso que es una lástima perderla. La paciencia es algo tan valioso que es una lástima perderla. Y déjame decirte que si nosotros no aborrecemos el pecado, no tendremos fuerza para luchar contra él. Para vencer al pecado hay que aborrecer el pecado. Y Santiago nos advierte que no nos enojemos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a mostrar nuestros pecados. Como aquel que rompió el espejo, que no le gustó la imagen que reflejaba de él. Así es mucha gente con la palabra del Señor, porque ella muestra nuestra pecaminosidad. Otra instrucción que nos da es la de ser cultivado, por lo cual desechando toda inmundicia, abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago pensó que el corazón del hombre es como la tierra, que es un jardín. Y si ese corazón no se trabaja, esa tierra no se trabaja, lo que va a salir es maleza, lo que va a salir es malicia. Y quiero decirte que es inútil trabajar, es inútil tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón
que no está preparado. Hay corazones que no quieren, no están preparados ni quieren ser preparados para recibir la palabra del Señor. Lastimosamente, así dice Santiago. Ya me dirás, ¿y cómo preparamos el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra del Señor? Pero aquí Santiago nos lo dice. Primero, debemos confesar nuestros pecados al Señor. Ahí hay una promesa de parte de Dios, ¿verdad? De que la palabra nos limpia. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Después deberíamos meditar en la gracia, en el amor del Señor y pedirle que quite toda dureza del corazón. Jeremías 4:3 dijo, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y finalmente, como no, la mansedumbre, la humildad. La humildad es lo opuesto a la ira. ¿Y cómo se recibe con humildad? Pues yo no discuto la palabra. No voy a discutir la palabra. La recibo tal como es, porque es la palabra de Dios. Si en este caso alguien te estuviera predicando palabra de hombre, no la recibas. Haz lo que te dé la gana con ella. Pero si es palabra de Dios, tienes que recibirla con humildad. No puedo estar llevándomela a mi conveniencia. No puedo o no debo tratar de torcerla o tratar de quitarle o ponerle para calmar mi conciencia o mi manera de vivir. Si nosotros no recibimos la palabra implantada, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Te estás engañando. Si tú no quieres recibir con humildad lo que Dios te está hablando y la quieres torcer, te estás engañando. Y a Dios nadie le puede engañar. Hay personas que debaten, vemos mucho en internet, que debaten y promueven el crecimiento espiritual con esos debates denominacionales, doctrinales, y lo único que hacen es sembrar maleza, puro orgullo, pura carnalidad. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién yo dije? ¿Qué tal? Que le falta pegarse, parece. ¿Cuánto ven Sálvame? Telecinco, ¿cuánto lo ven? ¿Cuánto dicen amén? Por lo menos tiene nombre cristiano, ¿no? Entonces, sí, pues parece igual, un Sálvame cristiano, peleándose, gritando, ¿sabes? O no, unos por un lado, otros por otro, a ver quién están metiéndose unos con otros, faltándose respeto, nombrándose. ¿Qué es esto? ¿Qué pensará el mundo de nosotros? Pero esta gente ni se aclaran entre ellos. Y encima se faltan el respeto. Yo no quiero ir a ese manicomio. Es así. Se creen que están promoviendo crecimiento espiritual cuando lo que hacen es sembrar maleza. Sembrar maleza. La segunda responsabilidad, practicar la palabra. Aquí donde viene lo chungo, donde viene lo más difícil, ¿verdad? Practicar la palabra. La primera fue recibir. Recibimos la palabra, que no es fácil, ¿eh? ¿Verdad o no? Recibir no es tan fácil, pero aquí estamos recibiéndola. Ahora, practicar la palabra. Verso 22. Pero ser hacedores de la palabra. ¿Qué dice? ¿Hace qué? ¿Hace qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Engañándoos a vosotros, ¿qué? Engañándome yo a ti, tú a mí. Nosotros mismos. Hay un autoengaño. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y se olvida de quién era o cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella. No siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado, ¿qué? Bienaventurado el que lo hace. No es suficiente escuchar la palabra. Es bueno, es necesario, es importante escuchar la palabra, pero no es suficiente. Tienes que practicarla. Así dice Santiago, no lo he dicho yo. Tú lo has leído igual que yo y me has estado gritando desde allá.
Sí, me has estado ahí. No te enojes, no me grites. Oidores y hacedores. Hay que escuchar la palabra, pero no es suficiente. Hay que practicarla. Y muchas personas, hazlo. Muchas personas tenemos el concepto que si yo escucho un sermón o escucho un estudio, que es bueno, sí, ya voy a recibir las bendiciones del Señor. Y seguro que hay bendiciones en escuchar, es lógico, pero si tú no aplicas lo que escuchas, entonces, ¿qué bendición hay en ello? ¿Qué bendición hay en ello? Digo yo, es algo incompleto. Muchos hay que marcan sus Biblias. ¿Cuántos marcan sus Biblias? ¿Cuántos? Amén. Pero las Biblias no les marcan a ellos. No lo digo por ti que has levantado la mano, ¿vale? Digo lo de Júpiter. Muchos las marcamos, pero la Biblia no me marca a mí. Yo escucho sermones todo el día, yo estudio estudios todo el día, yo estoy todo el día escuchando alabanza, adoración, pero escuchando, ¿y cuándo vamos a practicarlo? Ese es el quid de la cuestión. ¿Cuándo vamos a practicar lo que hemos escuchado? Santiago, en esta primera hemos leído, en la recibida, compara con ¿con qué? Con la semilla. Ahora aquí lo compara con un espejo. Abróchate el cinturón. Que vienen curvas fuertes. Y vemos tres ministerios de la palabra del Señor en estos 3 versículos. El espejo del Señor, ¿qué hace? Nos examina. ¿Qué hace un espejo cuando tú te pones delante de él? Tú ves, ¿verdad? Lo guapo que estás, ¿sí? Lo maquillada que estás. No. También ves los defectos. También ves tus imperfecciones. Pero así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es un espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad. Nos muestra nuestros defectos que tenemos, no por fuera, sino por dentro en nuestro corazón. Y Santiago nos muestra aquí varias equivocaciones de las personas que se ven delante de este espejo divino llamada palabra del Señor. En primer lugar, dice que estas personas solo echan un vistazo. Solo echan un vistazo, no se examinan cuidadosamente. Solamente se echan un vistazo rápidamente y así mismo hacen con la palabra del Señor. Muchos cristianos sinceros leen, y está bien, y leen a lo mejor una porción de la Escritura porque lo tienen religiosamente como una costumbre para que su conciencia no la acuse. Es como decir, si yo no me persino, ¿verdad? ¿Cuántos nos persinamos antes de salir de casa? No, vale. Tiene el sitio equivocado, perdón. Entonces, si me pasa algo es porque no me persigné. Si no me cubro la sangre de Cristo antes de salir de casa, y me pasa algo cada vez que se me olvidó, dame la sangre de Cristo esta mañana. Si esta mañana no tengo el Salmo 91 abierto, ahí me lo cerró mi niño, me pasó algo, claro, se me cerró la Biblia. Y tal vez, y es bueno, yo estoy diciendo, o sea, la persona que lee la Biblia antes de salir de casa es una bendición, y todo el tiempo que la leas siempre va a ser una bendición, obviamente. Pero si tú lo haces para que tu conciencia no te castigue, tal vez deberíamos pensar, o tal vez deberíamos pensar que no me castigue la conciencia por no leerla, sino por no practicar lo que leo. Eso es lo que debería castigar mi conciencia. Es decir, estoy leyendo algo que lo estoy leyendo como si estuviera leyendo el libro de Julio Verne. Como si estuviera leyendo el libro de A la Triste, de Arturo Pérez Reverte. O cualquier libro. No, estoy leyendo la Biblia y la Biblia es un libro vivo que debo aplicarlo, que debo practicarlo en mi vida. Si no, simplemente es un libro más.
que estoy leyendo, y eso es lo que mi conciencia debería atormentarme, castigarme, golpearme, decirme, no es que no deje de leerla, sino que lo que leo no lo estoy practicando. Mirarte en el espejo. ¿Cuántos han mirado esta mañana en el espejo antes de salir de casa? Las cejitas, que si el pelo, que si la tripita. Eso no, y hemos parado nuestro tiempo, hemos dedicado un tiempo para ello. ¿O no es verdad? ¿Por qué en la palabra del Señor a veces hacemos, en vez de tirarnos ese mismo tiempo que me tiro en el espejo para mirarme lo guapo que soy, ¿por qué no me tiro ese mismo tiempo en el espejo de la palabra para mirar también lo guapo o lo feo que soy? La segunda equivocación es que olvidan lo que ven. Si nos fijáramos profundamente en lo que la palabra de Dios nos muestra, no nos olvidaríamos de quiénes somos o de lo que somos. Y ahora aquí hago así como un pare, porque hay ciertas denominaciones, espero que con esto luego no me crucifiquen, aunque también me da igual, donde ha habido ciertos movimientos. ¿Cuántos estudian Pablo conmigo? Yo les recomendé los libros de los generales de Dios. Les recomiendo para quien nos esté viendo. Los generales de Dios, hay 4 libros, pero 3 traducidos al español. No sé si el 4 ya está. Ahí habla de los avivamientos que Dios ha hecho. El Pentecostés, ¿sí? El movimiento pentecostal, en la calle Azusa, ¿sí? Con este varón, con un hombre de color, moreno, Joseph. También un montón de pastores, de predicadores que Dios ha usado en sanidad, milagros. Había uno, lo voy a decir, pero no sé, bueno, se van a reír de mí. No sé cómo se dice, ¿sí? Algo así, ¿vale? En inglés, ¿vale? Y el tipo, ¿qué pasa? Bueno, ya lo diré la semana que viene bien. El tipo le llamaban y alguien se había muerto. Me lo levantaba, los ponía contra la pared. Y cogía y los ponía así, en el nombre de Jesús y tal, y espíritu de vida, ¡ve! Se quitaba y hacía ¡pum! Y toda la familia ahí, ¿eh? El hombre, bueno, Dios usó a este hombre para resucitar innumerables personas, innumerables. Pero nos podemos reír diciendo, eso está loco, vaya locura, ¿verdad? Este mismo ponía a la gente en fila, en campaña de sanidad, y cuando venían, estaban enfermos, había una cola, y el tipo los pegaba así, ¡pah! ¡pah! Puñetazos. Imagínate en la cola de atrás. Yo estando de atrás y viendo cómo le estaba dando golpes. No, yo digo, no, yo prefiero irme así, cojito a mi casa, hombre. ¿Ah? Ha habido grandes movimientos en Inglaterra, en Gales, ¿sí? En muchos lados, en Sudáfrica. O sea, muchos. Y Dios ha usado, y aparentemente nos podemos reír. Decir, mira esto, y algunos movimientos de denominaciones dicen, vaya payasada. Cuando en Azusa, el movimiento pentecostal que nace en 1906 fuertemente, esto era una locura. Era una locura. Pero estaba Dios ahí. Estaba Dios ahí. Y Dios usaba a los hombres, y la gente se caía, y la gente agonizaba. Y tú, o cierto movimiento, puedes decir, eso es una locura. Pero Dios estaba ahí, la gente se sanaba. No sabemos por qué, pero Dios estaba ahí. Y nosotros nos podemos reír de ello y decir, mira, esos locos necesitan un psiquiatra, porque no entendemos ciertos movimientos del Señor. Pero el Señor se ha movido así durante toda la historia, como Él ha querido, rompiendo esquemas, rompiendo estructuras humanas. Por el fruto los conoceréis. Pero yo quiero también hacer una vista de muchos siervos de Dios que pensaban. Isaías exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! Asimismo Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Job, a pesar de haber sido el hombre más justo sobre la tierra, tuvo que confesar esto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes somos? ¿Qué te dice la palabra quién es?
¿Soy más yo que otro? ¿Soy yo alguien para reírme de un movimiento o de alguien que se cayó o de alguien que hizo, que alguien que... No, la palabra no nos dice eso. La tercera equivocación consiste en desobedecer la palabra. Hay quienes piensan que escuchar es lo mismo que hacer. Y eso no es verdad. Escuchar no es lo mismo que hacer. Algunos sustituyen el leer por el hacer o el decir por el hacer. Y a nosotros como cristianos nos gusta mucho organizar comités, conferencias, ¿qué más? Convenciones. Y todo eso está súper, está bien y es necesario para la formación del cuerpo, para evangelizar. Pero eso no puede nunca sustituir al servicio cristiano. Nunca. Eso es diario. Tu servicio es diario. No es de un domingo, no es de una convención, no es de un mover. No, tu mover es siempre. ¿Quieres ver un avivamiento? Empieza por aquí. El avivamiento empieza aquí. Y cuando empieza aquí, ahí. Y esto es un fuego que esto se derrama y dice uno, wow, ¿qué pasó? Pasó por el predicador, que no es que guapo y que tal y que... No, aunque también, pero no. No es por eso, es por todos. Había 120 unánimes. Mi pregunta es, ¿estamos unánimes con lo que la palabra de Dios dice? Porque tú no tienes que estar unánime conmigo, aunque sí. Pero lo más importante es que tenemos que estar unánimes con la palabra. Y todos tenemos que tener un mismo concepto, porque solamente hay un concepto en la palabra. Está lo bueno y está lo malo. Camino ancho, camino estrecho. Vida y muerte, bendición, maldición. ¿Cuál es lo que elegimos? ¿Qué queremos nosotros? Tenemos que estar unánimes. Y ahí es donde empezará todo. Un mero vistazo a ese espejo no va a ser suficiente. Debemos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. Todos los médicos que estuvieron con mi esposa durante el cáncer, una gran bendición. Profesionales como la copa de un pino. ¿Y sabes qué? Dedicaron un tiempo y toda la profesionalidad a ella. Todo su conocimiento, todo, y ayudó increíblemente, porque Dios usa también, ¿no? ¿Verdad? Los médicos, la medicina, que sí. Pero así mismo Jesús, el médico de médicos, también quiere tomarse este tiempo contigo y conmigo para poder ayudarnos a crecer y a madurar y a sanar y a quitar todos esos tumores, todas esas cositas que nosotros nos está haciendo daño y que vamos a seguir caminando en el camino del Señor y nos puede producir bastante dolor o contratiempos el día de mañana. Como estáis viendo, Santiago hace bastante énfasis, ¿verdad? Lo que es la práctica, ¿o no? ¿Sí? Pues ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Grítame. Santiago dice, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Quiero que me muestres tus obras. Dice el Señor, ya está bien solamente de escuchar. Practica mi palabra. Tienes a mi espíritu. Tienes una congregación. Tienes unos siervazos liderando. Lo tienes todo. ¿Qué es lo que impide que practiquemos la palabra? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Y por qué Santiago llama a la palabra de Dios la perfecta ley, la de la libertad? ¿Sabéis por qué? Porque al obedecer la palabra de Dios hay libertad para tu vida. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Todo, mira, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119. Todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? ¿Del pecado?
Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Es decir, si tú obedeces la palabra de Dios, por consecuencia tú eres un hombre libre. Hay libertad en escuchar, en practicar la palabra del Señor. Este es el primer ministerio. Veamos el segundo, la restauración. Primero, hay un espejo que nos examina, que nos transforma, que nos restaura y que nos transforma. Porque no solamente el espejo te muestra los pecados y te dice cuán malo eres, sí, y que tienes que practicarlo. También hay una restauración. ¿Os acordáis cuando Moisés construyó el tabernáculo? Él cogió todos los espejos de las mujeres, ¿verdad? Hizo un lavacro, ¿verdad o no? ¿Sí? Ahí que eso qué significaba, eso lo ponían, ¿sí? Antes, ¿vale? Entre medias del este de sacrificio y el lugar santo. Y ahí llegaban los sacerdotes, antes de llegar al lugar santo a ministrar, se lavaban las manitos, se lavaban los pies y entrar con libertad por el trono de su gracia. Donde hallaré socorro y gracia al oportuno socorro, donde diré, Señor, he pecado, lo siento, perdón. Fortaléceme, no quiero pecar más. Quiero crecer, quiero madurar, quiero avanzar. No quiero quedarme como un enano espiritual, como un obeso espiritual, recibiendo información y no practicando ni aplicando nada de lo que tú me estás dando. Esta palabra, este espejo restauró a David. ¿Y por qué lo sé? Porque dijo así Natán, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. No morirás, ¿por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Y muchos de nosotros estamos espiritualmente apáticos y muertos porque el pecado se ha apoderado de nosotros. No pasamos ese tiempo con la palabra del Señor, la cual es ese bálsamo y esa limpieza que necesito. David fue a hacer lavacro y se limpió. Bueno, fue el Espíritu Santo que le limpió. Como a ti, como a mí, siempre presto, siempre atento, siempre dispuesto. Acuérdate que Él se entristece, pero Él siempre está contigo esperando esa actitud de arrepentimiento. Y último, transformación. Después que Dios nos restaura, Él quiere cambiarnos para que crezcamos y para que no pequemos más. Claro, lógicamente. Y muchos creyentes confiesan los pecados. Muchos creyentes intentan, pero constantemente están fallando y fallando y fallando y fallando en la misma piedrita, porque no creen que ese perdón es de verdad. Porque hacemos más caso a la condenación y acusación del maligno que al perdón, que a la misericordia, la gracia, la compasión que Dios tiene hacia nosotros. Porque vemos más y escuchamos más la voz del maligno que esa cruz y esa sangre derramada por ti y por mí. Porque déjame decirte que si tú estás en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Entonces, ¿qué es lo que nos impide derramar nuestro corazón? Pecador, Señor, una vez más fallé, una vez más te va a perdonar. Y te va a fortalecer para no caer más en ello. Y aquí vemos, 2 Corintios 3:18, vemos esa comparación entre la ley y la gracia. Vemos la comparación entre la ley externa y la ley interna. La ley fue grabada en piedra, ¿os acordáis? Sí, pero la gracia fue grabada en tu corazón. Muy diferente, hermano. El ministerio antiguo condenaba. El ministerio del nuevo pacto perdona y da vida. ¿Os acordáis el primer milagro que hizo Moisés? Ahí en el Nilo, con Aarón. ¿Qué es lo que pasó? Sangre. Y esa sangre produjo muerte. Amén. Sí, estamos aquí. Ese milagro produjo muerte, los peces se morían. Y si no hay agua, por consecuente se muere también la gente porque no tiene que beber. Pero el primer milagro que hizo Jesús fue traer agua, convertirla en vino y traer gozo y traer alegría,
¿sí? En medio de una fiesta en la cual se podía haber convertido en lo más humillante de Jerusalén. ¡Wow! El nuevo pacto trae vida. Jesús trae vida, trae perdón. La ley fue temporal, pero la gracia es eterna. La gracia que Dios ha derramado sobre nosotros es eterna. La ley se va opacando, pero la gracia cada vez es más gloriosa. Cada vez es más gloriosa hasta que venga nuestro Señor. Será más y más gloria y más gloria. ¡Wow! Mira, 2 de Corintios 3:18, podríamos decirlo así. Cuando el creyente se fija en la palabra de Dios, es decir, en el espejo, ve al Hijo de Dios y es transformado por el Espíritu de Dios para practicar de la gloria de Dios. ¡Wow! Ya termino, 10 minutos. ¿Me dan 10 minutos? Que las enseñanzas... ¿Sí? ¿Me dan 10 minutos, Hugo? Sí, vale. Tercero, proclamar la palabra de Dios. La tercera división, el tercer punto, proclamar la palabra de Dios, del verso 26 al 27, y terminamos este lindo pasaje. Si alguno se cree religioso, ¿cuántos religiosos hay aquí? Se cree entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura, sin mácula, delante de Dios del Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. La palabra religión quiere decir un acto exterior, un culto a Dios, religar, ¿sí? El intentar buscar el ser humano desde Adán y Eva, cuando fueron expulsados. Sí, la gente dice, bueno, ¿y por qué siempre hacen y la gente busca? Sí, porque siempre desde pequeños se les enseñaron que hay una deidad y siempre se les hacía altares y se les hacía muertes, ya sea o se le daba de la tierra, fruto de la tierra, o bien del ganado. Se les enseñó desde pequeñito, depende de las zonas que fueron, hubo desviación, porque fuera de Dios es desviación. Mapacha, la luna, la tierra, el sol, sí, y a crear propios dioses. Es decir, el hombre intentando religarse, intentando, ¿cómo te digo?, complacer a una deidad, haciendo cualquier rito que el hombre ha puesto. Por eso nosotros decimos que no es una religión, porque no es el hombre buscando a una deidad. Sí es Dios quien vino a nosotros. Sí es Dios quien vino a ti. Tú dentro de tu pecado jamás hubiera sido posible que tú lo hubieras buscado. Dios permitió circunstancias, acontecimientos, ¿sí?, para que tú pudieras recibir su palabra y su presencia. Por ejemplo, el estar aquí, a lo mejor has venido por primera vez, hay un acontecimiento, hay algo que Dios ha permitido para que tú estés aquí en este lugar. La religión no tiene nada que ver con ceremonias, con templos, no tiene nada que ver con ritos, nada de eso. Eso no es, esa es la religión humana, pero no es la religión a la que se está enfatizando aquí Santiago. Y él dice, la religión pura consiste en la práctica de la palabra de Dios, en anunciarlas a otros por medio del habla, del servicio y la separación del mundo. El habla, el servicio y separación del mundo. Y estoy terminando. El habla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y aquí hay referencias que habla de la carta. De esta carta se habla numerosas veces sobre la lengua, sobre el habla. Bueno, hemos dicho ahora, ¿no? Tardo para hablar. Y más adelante habla y dice que la lengua es como un fuego que puede quemar absolutamente todo. La lengua revela lo que hay en el corazón. Estoy terminando ya. No me miren los teléfonos ahí, que ya estoy terminando, ya acabé. Déjame terminar con esto. La lengua revela lo que hay en el corazón. Si tu corazón está contaminado, si tu corazón está mal, tu palabra va a hablar mal. Una lengua controlada controla un cuerpo. El servicio
Mira, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Después de que nosotros nos vemos, después de que tú y yo nos vemos en el espejo, vemos a Dios y luego vemos a otros. Ese es el proceso. Y lo vemos en Isaías. Isaías primero vio al Señor, luego se vio él y luego vio al pueblo y fue a predicarle. Ese es el servicio. Las palabras no son ningún sustituto del amor. Las palabras no son ningún sustituto, lo voy a complementar, de las obras del amor. Porque todo servicio que se hace es por amor. Todo servicio, la visita que haces en un hospital a un hermano enfermo, todo lo que tú haces de servicio, adoración, ujieres, predicación, absolutamente lo que sea, es una obra de amor. Y no hay palabras que sustituyan eso. Y último, la separación del mundo y guardarse sin manchas del mundo. Y al decir mundo, Señor, Santiago se refiere aquí a la sociedad sin Dios. Sí, a una sociedad que está alejada del Señor, y Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Con lo cual las personas que están ahí también están fuera del Señor, y aquí o sirves a Dios o sirves a Satanás. Aquí no hay grises en cuanto a la vida espiritual se trata. O estás o no estás, o eres o no eres. Podemos tener máscaras, podemos tener disfraces, sí, pero tienes que tener disfraces aquí y tienes que tener disfraces allá. Y al final esos disfraces se caen. Y qué feo vivir así, ¿o no? ¿Quiénes han usado disfraces y máscaras? No en carnavales solo. Qué angustia vivir así, intentando demostrar lo que uno no es. Intentar todo el rato ser aceptado y caer bien en todos los, ¿sí? ¿Cómo? Encajar en todos los ambientes, en todos los lugares. Qué triste, en vez de aceptar lo que soy. Soy un hijo de Dios. Y yo tengo un propósito y un llamado. ¿Y qué voy a hacer? Es prepararme. ¿Qué voy a hacer? Crecer. ¿Qué voy a hacer? Madurar. Para que este propósito se haga realidad. Yo quiero ser una persona que sea de influencia, que yo pueda ayudar a través de mi predicación, a través de mi testimonio, a través de mis obras, ayudar a personas también para que puedan salir de la vida miserable que están viviendo, de drogas, alcohol, matrimonios destrozados, jóvenes en drogas, en pandillas, yo qué sé qué. Pero Señor, aquí estoy. Pero nosotros no vamos a poder hacer eso si estamos ligados con el mundo. No se me distraigan, que si no miran para acá, tiro 10 minutos más. ¿Me entienden? Si yo estoy en el mundo y estoy ligado al mundo, jamás voy a poder servir. Jamás voy a tener ese testimonio que Dios me demanda. Y muchos me dirán, sí, pero Jesús era amigo de pecadores. Pero no pecaba con ellos. Son dos cosas diferentes. Yo, para tener un ministerio que llegue afuera, no tengo por qué estar haciendo lo que ellos hacen. Todo lo contrario. Tú y yo tenemos que ser ejemplo. Y la gente allá afuera necesita hombres y mujeres, no perfectas, sino que practiquen lo que dicen. Y yo creo que tú, cuando hablas con alguien, le estás predicando la palabra de Dios. Y esa persona necesita ver que lo que tú le estás diciendo, tú también lo haces. Porque no hay mayor predicación que el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén?